jornada que hacemos este año en el marco del Digital Innovation Hub, que colaboramos con el IAF, lo cual agradecemos muy especialmente a su directora gerente, a Pilar Molinero, su presencia, como siempre, aquí, y el apoyo del IAF, pues mirando de apostar por la digitalización en sectores importantes. Hemos tenido educación y construcción este año y ahora damos un salto, pues un sector en constante crecimiento. Buena prueba de ello es que en Aragón ya tenemos 200 empresas dadas de alta con el CENAE en actividades relacionadas con el sector, 80 cuyo principal core business es el sector audiovisual, y luego tenemos además la suerte de que hay una iniciativa que se llama Clúster Audiovisual de Aragón, que está empezando, lo preside Adriana Oliveros, que va a ser la moderadora de la mesa redonda, con lo cual no solo es un sector de presente, sino de mucho futuro. Y como siempre, para mirar de apostar, impulsar lo que es el Digital Innovation Hub, pues le damos ya la palabra a la directora del IAF, Pilar Molinero. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a COE por ayudarnos a difundir qué es este Digital Innovation Hub. Vamos por sectores y en esta ocasión ha tocado al sector de las industrias creativas y culturales, que como también ha dicho ella es un sector, bueno, por su propia profesión, muy innovador, muy creativo, sin lugar a dudas, y dinámico, como también demuestra el hecho de la puesta en marcha del clúster audiovisual de Aragón. Y es que es un sector que tiene recursos y capacidades empresariales. Yo creo que Aragón destaca en temas de videojuegos, en materia de patrimonio, de turismo, en nuevas tecnologías como el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, que es referencia nacional en imagen y sonido. Hay empresas que luego nos enseñarán sus buenas prácticas que destacan en modelos virtuales, en 3D, en generaciones holográficas, en Big Data, en realidad aumentada y virtual. Y también en Aragón lideramos la plataforma europea S4 de ecosistemas creativos y culturales para estimular nuevos conocimientos y oportunidades relacionadas con estas experiencias. Lo que aporta este sector es experiencia mediante la innovación y las nuevas tecnologías, experiencias a los usuarios. ¿Y qué es, en definitiva, la digitalización? Bueno, pues voy a ir pasando la presentación. La digitalización es una directriz europea que pretende lograr una mayor competitividad y sostenibilidad de las empresas. ¿Y qué es el Digital Innovation Hub? Pues es una especialidades tecnológicas que, respaldadas por los centros de competencia, que ofrecen altas prestaciones en computación de la nube, inteligencia artificial de sistemas cognitivos o robótica. Y lo estamos desarrollando en colaboración, además del Instituto Aragonés de Fomento, el Instituto Tecnológico de Aragón, la Universidad de Zaragoza, y son quienes promovemos esta creación. En nuestro caso, el Instituto Aragonés de Fomento, lo que nos corresponde es dar la difusión y animar a las empresas, instituciones y a todos aquellos que quieran sumarse. ¿Y todo ello por qué? Pues porque tenemos en Europa un potencial increíble. Son más de 300 millones de europeos usando Internet a diario. Esto supone en cálculos más de 400 billones con B de euros y, por supuesto, cientos de miles de nuevos empleos. Esto es la parte positiva. La parte menos positiva, según los estudios europeos, pues es que en Europa había o tenemos todavía un bajo nivel de digitalización. Cierto es que la pandemia lo ha acelerado bastante porque nos hemos dado cuenta de que no solamente era una opción, sino que en estos momentos es ya una realidad y que las nuevas generaciones y los usuarios ya están más que conectados a Internet. Si no estás en Internet, es casi como si no existieras. En el Gobierno de Aragón estamos inmersos también en un proceso de digitalización y todas las estrategias, los programas, las políticas que han salido en esta última legislatura contienen como uno de los programas o de los planes estratégicos siempre los temas de digitalización, ya sea la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica, que surgió a raíz para superar la crisis del COVID,
el Plan Aragón Puede, que es el que pretende, se está ejecutando ahora y es el que canaliza los fondos europeos Next Generation, también puestos a disposición pues para salir de este entorno de crisis económica. Y también antes el Gobierno actual, desde el comienzo de la legislatura, se marcó como objetivo hacer que Aragón fuera más verde, más digital y también más social. Desde el punto de vista del Departamento de Industria al que pertenecemos, pues tenemos la Estrategia Aragón Industria 4.0, la Estrategia Regional de Especialización Inteligente que el Instituto Aragonés de Fomento ha sacado en colaboración con la Dirección General de Innovación. Y respecto a las ayudas, pues las ayudas del Departamento de Industria del PAIP, de las ayudas a la industria y a la PYME, el programa de digitalización del Instituto Aragonés de Fomento y, como no, este Digital Innovation Hub. ¿En qué consiste? Pues es como un ecosistema en el que pretende aglutinar a todas las empresas e instituciones que o bien tienen algo que ofrecer en materia de digitalización o bien que están buscando ese tipo de servicios. Allí se puede encontrar pues, pruebas antes de investigar, conseguir probar los equipos o los procesos, obtener soporte financiero o ayudas, subvenciones, por supuesto, entrenamiento y formación. Y para cualquier sector, es decir, hemos ido trabajando prácticamente todos los sectores y en concreto el de las industrias creativas pues es uno de ellos. ¿Quiénes forman ya parte del Aragón Digital Innovation Hub? Pues en estos momentos ya son casi 90 entidades en estos año y medio que llevamos animándoos, que forman parte del ecosistema en el que están los centros de investigación y universidades aragonesas, administraciones públicas, los parques tecnológicos y las plataformas logísticas, fundaciones de investigación, organizaciones empresariales y agentes sociales, entre los que, como no, se encuentran la COE y todos los clústeres que tenemos en Aragón. Y respecto a empresas privadas, pues aquí ya está el amplio elenco ya de empresas que se han unido a este Digital Innovation Hub. Así que, bueno, pues solamente nos queda animar también a las empresas de este sector a que se sumen a ello. Y, bueno, pues sin más, si tienen alguna pregunta o si no, pasamos al resto de la jornada. Pues gracias Pilar. Continuamos. Que sepáis que este es el último acto de este ciclo que realizamos en esta sede. A partir de la próxima actuación ya la realizaremos en la nueva sede de Aragón, que será en la avenida César Augusto 20 de Zaragoza. Con lo cual, este es el colofón. Y le damos la palabra a la moderadora y a Adriana, que modere la mesa redonda. Gracias. Es verdad, se nota que somos los del audiovisual y no encendemos el micrófono para empezar. Le iba a decir que muchísimas gracias por invitarnos a esta jornada, además por celebrar de esta manera también el 40 aniversario y ser el colofón en esta sede. Y muchísimas gracias a Pilar Molinero. Antes comentábamos, antes de que se vaya, le voy a dar las gracias porque parte de este proceso como clúster, las primeras conversaciones fueron con ella y con Rafa Sánchez, que está por aquí, a los que luego se unieron otras instituciones como Itainova, que también está presente, Universidad de Zaragoza, que además actualmente son socios del clúster. Así que mil gracias a todos por el camino. Y sí, pronto tendremos nuestro logo ahí, yo estoy convencida, tendremos el logo, pero somos de creación muy reciente. Respecto al sector, yo poco más tengo que decir. Es evidente que para nosotros en Aragón hay talento de sobra y creo que nos lo empezamos a creer. Yo he escuchado a Peter muchas veces decir nos lo tenemos que creer, pero yo creo que nos lo empezamos a creer desde luego unos cuantos, y que además a esto se une una situación estratégica y una serie de indicadores económicos que nos convierten en algo muy competitivo, y por lo tanto lo que hay que hacer quizás es reflexionar sobre dónde queremos llevar ese futuro, sobre qué nos hace falta para ser no solo personas o empresas que llevan grandes proyectos a otros lados o que trabajan para múltiples lugares y en proyectos enormes muchas veces, sino además para atraer
traer grandísimos proyectos que pueden tener cabida en este territorio y sacarle partido pues, a las fortalezas y también, ¿por qué no?, a las debilidades. Y Rafa Nadal es un diestro contrariado porque podemos sacar aquí partido de que el Cierzo nos deja el aire más limpio de toda España o de que tenemos un territorio amplísimo con tantos escenarios que podemos ser hasta anodinos si nos da la gana. Bueno, ahora sí que vamos a empezar con la jornada, sumando, como decía, la ilusión de los que estamos aquí. Quiero decir una cosa, decimos muchas veces que hablamos de sueños, de que nos gusta soñar, pero nosotros somos creación audiovisual, somos cultura, pero sobre todo somos generadores de sueños y generadores de cultura, es decir, somos industria. Y después resulta que además tenemos la suerte de que aquello que fabricamos es algo tan bonito como historias, historias escritas a través de los videojuegos, de la realidad aumentada o de un guión de cine que también cada día tiene que ver más con la innovación y con la tecnología. Y además ahora somos creadores hasta contadores de historias en el metaverso, que es algo muy complicado para aquellos que venimos de las letras, pero que tendremos que entender todos ya. Voy a explicar algo bastante más fácil que el metaverso, que es cómo va a funcionar la jornada. La mecánica va a haber 3 ponencias de 3 casos de éxito y 3 empresas de las que yo creo que cualquier aragonés puede estar muy, muy orgulloso. Después habrá pues una mesa redonda con preguntas en las que os animamos a participar a todos los que están en esta sala y probablemente podrán enviar preguntas también quienes estén viéndonos de manera virtual, porque también ha habido mucha asistencia virtual y desde luego saludamos a toda esa audiencia. Tenemos los que trabajamos en audiovisual, tenemos esa manía. Y ahora, sin más, voy a dar paso al primero de los 3 ponentes, que he de decir que me ha decepcionado un poco por no traerse su traje galáctico, para el que agradecemos mucho su presencia, con zapatillas sobrias y con todo lo que tiene detrás. Él siempre habla de un punto de fantasía. Yo siempre he pensado que detrás de ese punto de fantasía lo que hay es un concepto que tiene mucho de trabajo y de trabajar por los sueños al final y de creer que esa fantasía es posible porque uno la puede fabricar y además alguien que aprendió desde muy joven el valor del esfuerzo como manera de llevar a cabo un trabajo y como base para el éxito. Pedro Lozano es emprendedor por naturaleza, es explorador del metaverso y además por pura pasión. Es cofundador junto a Héctor Paz de Imascono y de Cronville, que son empresas especializadas en tecnologías de realidad aumentada, virtual y mixta. Es presidente de la fue presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, ha tenido un montón de premios nacionales e internacionales y, curiosamente, hay algo que nos llama la atención, que es una formación que viene, ¿verdad?, del diseño de interiores y que luego pasa a crear otros universos mucho más allá de ese primero. Es un apasionado de la comunicación en cualquiera de los ámbitos, se le nota cuando está en un escenario y se lo agradecemos, y dice algo precioso respecto a su marca personal, que la mejor marca personal es ser una persona buena, humilde y honesta. Y últimamente, por cierto, ha dado la campanada con un proyecto de muchísimo calado, del que yo creo que todos los aquí presentes han oído hablar, ya que Imascono, y de ahí ese guiño que hacía al principio, ha desarrollado el universo virtual de la Rafa Nadal Academy junto al propio tenista y a Telefónica. Sin más, me callo, que ya es hora, y voy a pedir un aplauso para Pedro Lozano. O Peter. Para controlarme. A ver. Bueno, pues muchas gracias, Adriana, muchas gracias al clúster, al IAF y a COE, que es la casa de los empresarios, por suerte, como dice siempre Jesús. Y bueno, hoy la verdad que es un tema súper bonito y apasionante. Y además, como decía Adriana, para sentirnos orgullosos porque el talento que tenemos en Aragón es bestial, en el sector creativo y audiovisual el potencial es total y yo creo que lo único que nos falta es tamaño, porque el talento que tenemos y los proyectos que desarrollamos son bestiales y bueno, poco a poco a ver si vamos consiguiendo construir empresas más grandes, porque en el mercado internacional, con toda la globalización, el tamaño importa y mucho y pues bueno, poco a poco vamos sentando las bases para construir un ecosistema más sólido. Vengo en representación de Imascono como cofundador. Somos un estudio creativo especializado en realidad aumentada desde 2011. Cumplimos este año ya 11 años, que no es fácil. Empezamos muy jóvenes con la empresa, con tan solo 22 y 23
23 años, mi socio es del 88, yo soy del 89 y bueno, la verdad que nos sentimos afortunados de haber cumplido un sueño, como decía Adriana, y de haber conseguido cosas fascinantes. Un poco la esencia de Imascono básicamente es esa fantasía y esa emoción que comentaba Adriana y cómo diseñamos experiencias que conecten la tecnología con las emociones humanas. Esa es un poco la base de nuestra empresa y unificamos diseño y tecnología. Como dice Adriana, yo vengo del mundo del diseño, mi socio Héctor viene de la ingeniería, de la tecnología y bueno, pues cuando nos conocimos con 21 y 22 años, pues surgió la idea de unificar diseño y tecnología, que al final ha sido la esencia de la empresa y lo que nos ha permitido crecer en todo este tiempo. Empezamos con camisetas con realidad aumentada, luego nos metimos en un proyecto educativo con realidad aumentada que ahora veréis, realidad virtual, realidad mixta y ahora todo esto del metaverso, que es de lo que os vengo a hablar principalmente, cómo nos hemos adentrado en esta nueva tendencia tecnológica o cómo estamos trabajando en este entorno mucho antes de que Mark Zuckerberg pusiera de moda la palabra metaverso. Y bueno, los clientes para los que trabajamos, ¿no? Aquí podéis ver, ¿no? De que desde aquí, desde Zaragoza y desde Aragón, pues podemos conseguir cosas maravillosas como trabajar para todos estos clientes, tanto en proyectos nacionales como internacionales. Y sobre todo me enorgullece decir que somos un equipo compuesto por personas de Huesca, Zaragoza y Teruel, que también muchas veces centralizamos todo en Zaragoza y el talento, como decimos, es diverso y está en todos lados. Y en nuestro caso en Imascono tenemos miembros de las tres provincias. La verdad que como mañico, como aragonés orgulloso, pues es un orgullo el decir que tenemos personas de las tres provincias y que estamos trabajando para todos estos clientes que podéis ver en pantalla. Y volviendo al pasado, antes de introducirnos en el metaverso, pues bueno, nos enorgullece trabajar para estos clientes, pero también lo que más nos fascina es construir nuestros propios productos y proyectos, ¿no? Y este es el caso de Cromville, que fue el segundo producto personal que lanzamos, en este caso en 2013. El primer producto fueron las camisetas con realidad aumentada en 2011 y donde, bueno, fue un negocio que no conseguimos hacer rentable. Es importante también compartir en este tipo de foros los fracasos y en el caso de las camisetas con realidad aumentada, el sector, bueno, esa línea de negocio textil, pues no conseguimos hacerla monetizable y al final, pues bueno, paralizamos esa línea, nos metimos en esta del sector educativo, también con vistas a construir nuestro propio producto y en este caso el objetivo era unas láminas coloreables que a través de la realidad aumentada de una aplicación móvil los niños podían colorear y ver cómo esas láminas coloreables cobraban vida en 3D tal y como las habían pintado. El objetivo de este proyecto inicialmente era un concepto de videojuego, pero el principal impacto lo logramos en el sector educativo. Entonces, a partir de ese producto mínimo viable que lanzamos, redirigimos el proyecto hacia el sector educativo y la verdad que bueno, los datos que hemos conseguido con este producto 100% aragonés, pues bueno, hemos logrado más de 1 millón de descargas, tenemos presencia en más de 120 países y bueno, hemos sido noticia en grandes medios de comunicación, ¿no? Por eso cuando decimos, ¿no? o suelo decir, ¿no? Este tipo de foros que la innovación se ve generalmente como un gasto y la innovación debe ser siempre una inversión y gracias a la innovación pues se pueden lograr cosas fascinantes como esta. Aquí podéis ver un vídeo de cómo funcionaba este proyecto y bueno, como os decía, a través de una aplicación móvil que se descargaban los usuarios para iOS o Android, bueno, pulsando en jugar y eligiendo la categoría del área educativa que querían trabajar, pues bueno, podían apuntar sobre estas láminas y bueno, y los dibujos cobraban vida en 3D tal y como los habían coloreado. A partir de ahí, los niños comenzaban a educarse, interactuando con la tablet o con el smartphone, pues iban pulsando, ¿no? Iban identificando esos contenidos curriculares pues bueno, que son básicos en la educación infantil. Esto era muy interesante también porque los niños no solo desarrollaban las habilidades digitales que ya están todos acostumbrados, sino que también desarrollaban las habilidades manuales que tan importantes son, es la base del ser humano y que, bueno, pues por el auge de la digitalización, pues poco a poco se van dejando a un lado, ¿no? Entonces, bueno, fue sin duda una de las claves para que este proyecto se hiciera viral. Y bueno, esto sería un ejemplo de proyecto personal y continuando con lo que decía de adentrarnos en, bueno,
se ha estropeado la tipografía, pero bueno, ya me introduzco en esta palabra de moda que imagino que todo el mundo habréis escuchado ya gracias a Mark Zuckerberg principalmente. Y bueno, metaverso hay que decir que es un concepto muy ambiguo, como decía Adriana, no es fácil de explicar, pero bueno, si vamos a la palabra de dónde procede del griego, meta significa más allá y verso significa universo, ¿no? Entonces la transcripción literal más allá del universo, podríamos decir que la videollamada o los asistentes que nos están viendo ahora mismo a través de streaming es parte ya del metaverso, ¿no? Pues bueno, esta palabra que ha puesto de moda Mark Zuckerberg y que es un término marketingiano, se asocia en la actualidad a una comunicación mediante avatares virtuales 3D en entornos tridimensionales donde contamos con un elemento diferencial que son las gafas de realidad virtual, ¿vale? Y bueno, y es importante decir que el metaverso está en construcción, que los propios desarrolladores tenemos debates de qué es metaverso y qué es no, pero bueno, desde luego que lo que vais a ver ahora, que es un producto que lanzamos en periodo COVID, pues es parte de este metaverso que estamos construyendo poco a poco. Hay que decir también que el impacto del coronavirus ha sido terrible y ha provocado, se dice, ¿no?, que en 5 meses avanzamos lo que hubiéramos avanzado en 5 años y evidentemente si ya estamos viviendo una digitalización frenética, pues esta terrible crisis que hemos vivido no ha hecho más que incrementar la adaptación a las nuevas tecnologías y poner también en valor pues este tipo de entornos virtuales y cambiar realmente la forma de relacionarnos, ¿no? Yo creo que el futuro pasa por un modelo híbrido. Para mí lo más importante, y lo digo desarrollando proyectos virtuales, para mí lo más importante es estar aquí hoy con vosotros y poder charlar, vernos físicamente, pero evidentemente las posibilidades que nos brinda el entorno digital son bestiales y hay que aprovecharlas, ¿no? Porque aquí no podemos estar 50.000 personas como algunos eventos que hemos tenido, ni podemos estar 200 y pico mil personas como hemos tenido, ¿no? Entonces, al final yo creo que después de este terrible impacto, el futuro pasa por un modelo híbrido y todas las empresas pues debemos explorar qué podemos sacar del entorno físico y qué podemos sacar del entorno digital. Y bueno, a raíz de la terrible pandemia, nosotros nos empezamos a meter en este concepto que se denomina metaverso, sin que todavía se denominara metaverso. Y esto, pues bueno, creo que es interesante también decirlo, de cómo es importante estar vivos y activos de lo que sucede en el mercado, ¿no? En este caso, creamos este producto que se denomina Interactive Virtual Spaces a comienzos de 2020. Y nosotros, pues bueno, tuvimos la advertencia de un cliente italiano, que es uno de nuestros principales clientes, quien en diciembre de 2019 ya nos advirtió de que muchas personas estaban ingresando en el hospital a raíz, pues eso, de una pandemia o en esos momentos no sé cómo se denominaba, ¿no? En enero de 2020 en Italia todavía se incrementa mucho más los hospitalizados y en febrero allí colapsan, ¿no? Como sabéis, iban 15-20 días por delante del resto del mundo, ¿no? Pues bueno, esa información fue clave para nosotros para identificar el colapso que venía y crear una plataforma de eventos virtuales 3D que permitirá a las empresas seguir conectadas con los usuarios. Como os digo, no se hablaba nada de metaverso y bueno, el resumen, ¿no?, era esa plataforma de eventos virtuales 3D que inicialmente denominamos Interactive Virtual Spaces. Con toda esta locura alrededor del metaverso, hace un par de meses hicimos un rebranding y este producto de Interactive Virtual Spaces lo hemos convertido en Business to Metaverse y donde tenemos el objetivo de acompañar a las empresas en adentrarse en estos nuevos mundos virtuales. Y bueno, en 2 años hemos desarrollado ya más de 120 proyectos. Actualmente estamos 23 personas en el equipo y bueno, pues podéis ver ahí algunos de los logotipos de los clientes para los que hemos trabajado en todo este entorno de lo que es el metaverso. Y bueno, os voy a explicar. Tenemos 3 dinámicas principales de este tipo de experiencias. Por un lado, lo que son showroom, cómo me posiciono en el entorno online a través de experiencias tridimensionales donde los usuarios pueden ver mi producto o incluso mi ciudad, como vais a ver ahora, de una forma diferente. Por otro lado, eventos, en ese modelo híbrido que hablábamos, no podemos meter aquí 1000 personas, pues bueno, pero sí que podemos meter aquí 100 y meter en el entorno virtual las que queramos, ¿no? Pues bueno, ese modelo híbrido está siendo determinante y luego también la formación, ¿no? Como con toda esa experiencia que tenemos de Chromeville, estamos convirtiendo procesos tradicionales en procesos gamificados a través de este tipo de entornos virtuales.
Y bueno, como primer ejemplo de evento, pues bueno, este es el proyecto más exitoso, ¿no? Y es un poco pues bueno, el que marcó un antes y un después en la empresa y sobre todo también por lo que decía, ¿no? Por ese orgullo mañico y aragonés, ¿no? Que evidentemente pues conseguimos lanzar un proyectazo con el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso con la tradición más importante de nuestra ciudad, que es la ofrenda de flores. Y bueno, el otro día daba una charla en Madrid y decía que para desarrollar proyectos innovadores hay que contar con directivos innovadores y un poco locos. Y bueno, en este caso pues el equipo del Ayuntamiento pues fue visionario y un poco loco en intentar evitar la cancelación de la ofrenda de flores a través de una experiencia virtual, ¿no? Entonces, como os digo, esto fue en 2020, todavía no se hablaba de metaverso y bueno, fue increíble el impacto porque tuvimos 239.106 usuarios únicos con más de 361.000 visitas y en total se llevaron a la Virgen más de 147.000 flores virtuales, ¿vale? Fuimos la primera ciudad en el mundo en evitar que se cancelara su fiesta tradicional y bueno, recibimos mensajes, ¿no? De gente llorando, ¿no? De que había podido llevar flores a la Virgen, ¿no? Y como decía, del futuro híbrido, esta es una acción que sigue en pie, pues evidentemente este año ojalá eso volvamos a poder hacerlo de forma normal, pero también las personas que viven en Madrid, en México, en Sudamérica, que tuvimos muchos participantes, pues tendrán la posibilidad de seguir haciendo la ofrenda virtualmente y emocionándose, ¿no? En la parte de formación tenemos este videojuego educativo que hemos lanzado junto a Ibercaja y a Fundación Ibercaja con el programa de Aprendiendo a Emprender, donde tiene el objetivo de inculcar esa vena emprendedora en los niños, ¿no? Pues bueno, qué mejor, ¿no?, que hablar su lenguaje. Los niños que están acostumbrados a jugar a Fortnite, a Minecraft, etcétera, pues bueno, en este caso hemos recreado una oficina virtual de Ibercaja con unos robots que te van guiando, ¿no?, y te van enseñando cómo todos los pasos, ¿no?, que hay que ir realizando para formar una cooperativa, ¿no? Pues al final los niños se lo pasan en grande, ¿no?, y mientras se divierten pues van aprendiendo qué pasos hay que dar para formar esa cooperativa. Y bueno, aquí podéis ver un poco ese entorno 3D, como podéis ver pues tiene esos personajillos muy graciosos que van haciendo de guía en todo el proceso desde los colores de la marca, pues bueno, tenemos estudios de mercados, etcétera, ¿vale? Y ya por último, pues bueno, como ejemplo de caso de éxito en la categoría de showroom, el proyecto que adelantaba Adriana y bueno, que la verdad que ha sido fascinante, ¿no? Lo que decía, ¿no? Pues hace 11 años cuando empezamos con la empresa, pues jamás hubiéramos imaginado el poder conversar 3 minutos con Rafa Nadal, ¿no? Pues hace un mes aproximadamente tuvimos la suerte de estar en un rodaje y de estar con él charlando durante 3 minutos y bueno, este proyecto es el gemelo virtual de la... A ver si se ve el vídeo. Epa. A ver si lo consigo playar y si no lo pongo sin pantalla completa y ya está. No, pues bueno, pues no se reproduce el vídeo. Bueno, pues nada, es el gemelo virtual, bueno, como podéis ver en esta imagen, es el gemelo virtual de la Rafa Nadal Academy. Lo mismo, el objetivo era de la Telefónica y de la Academia era cómo llegar a los jóvenes de una forma innovadora y diferente, ¿no? Pues lo mismo, en qué lenguaje hablan en el videojuego. Hemos creado un gemelo virtual donde los niños pueden descubrir la Academia antes de visitarla. Nosotros hemos sido usuarios objetivos porque ya estuvimos trabajando en el proyecto durante 8 meses y cuando fuimos hace un mes hacia el rodaje, yo ya sabía dónde está la cafetería, dónde está el colegio, dónde están las pistas, etcétera, y me permitió pues eso, desenvolverme con naturalidad en el espacio y evidentemente pues bueno, hemos cumplido con ese objetivo. Y nada, me quedan 30 segundillos para llegar a los 15 minutos ya para ir cerrando. Pues bueno, esto del metaverso no es ninguna broma, las grandes empresas están haciendo unas inversiones descomunales. En el caso de Facebook anunció la creación de 10.000 empleos en Europa y gracias a Javier Olivar, no sé si lo habéis oído hace poco, tenemos un aragonés que es un directivo top en Meta, en Facebook, desde la semana pasada es el número 2, es de Sabiñánigo y pues bueno, él está intentando remar, ¿no?, para casa y pues bueno, ha conseguido que 2.000 de esos 10.000 empleos vengan a España y pues bueno, pues posicionar nuestro país como un sector innovador en todo esto del metaverso. Y para que veáis también cifras que son asombrosas, pues bueno, hace poco
poco también, bueno, todavía no se ha cerrado la compra porque al ser una macro compra como esta, tiene que ser aprobada por el Senado, no sé qué leches, qué procesos, pero bueno, fijaros las cifras, ¿no? Microsoft acaba de comprar una empresa de videojuegos por 68.700 millones de dólares, o sea, es una auténtica locura, ¿no? Y esto demuestra pues que la tendencia, ¿no? Que el clúster audiovisual de Aragón tiene mucho futuro y que las empresas que estamos aquí, pues que estamos ahí construyéndolo. Y básicamente hablamos de transformación digital, este ya es el último mensaje, cuando realmente lo realmente importante es la transformación social que estamos viviendo. Muchas de las cosas que vemos no nos entran en la cabeza, pero bueno, aquí estamos viendo un carril de humanos hablando por el móvil, ¿no? Si nos llegan a decir esto hace 11 años diríamos, pero ¿cómo vamos a construir carriles de personas hablando por el móvil, ¿no? Pues esto es una realidad y lo que viene es una realidad que al final todos tenemos que evolucionar y crecer, porque si no al final nuestra empresa tiene más probabilidades de desaparecer que de mantenerse, porque las estadísticas lo dicen y hoy en día la vida media de una empresa está en torno a los 15 años. Así que nada, sigamos apostando por la innovación y bueno, creando un ecosistema sólido aquí en nuestra tierra. Muchas gracias y cualquier pregunta ahora continuamos. Me he ido 1 minuto y medio. Bueno, pero ha sido maravilloso escucharte, así que, y seguiremos haciéndolo luego. Lo que vamos a hacer es hacer las 3 intervenciones y luego el turno de preguntas. Mira, se iba a levantar Carolina a cambiar el cartel y eres maravilloso. O sea, quiero decir hasta para eso otro aplauso, por favor, por la parte logística. Hablaba Peter de cambios sociales, el cambio de la moda probablemente que es un tema que compartimos muchos aquí como un tema que nos apasiona. Podremos saberlo luego porque también ha habido un cambio ahí a través del metaverso. Y hablaba de otra cosa, que los que no somos del 89, que somos de algún año anterior, también hemos comentado alguna vez, por ejemplo, esos equipos multidisciplinares en los que los de antes de Bupico, Pedro, los de antes de Bupico, los que ya somos ya aquí vintage, éramos o de ciencias puras o de letras puras y ahora resulta que esos dos enfoques se den la mano más que nunca. Cuando yo comentábamos, esto fue un día un tema de conversación con Santiago Navarro, socio ejecutivo de Magic Fennec, que lo explica muy bien. Yo leía en una intervención, en una entrevista, que decía que este es un mundo que combina el análisis y la tecnología con la parte artística y creativa, porque, por ejemplo, no basta con hacer un efecto visual, sino que debes saber hacerlo llamativo, único, interesante y que apele a las emociones. Y si no, nada de esto sirve por mucha tecnología que tengas. Santiago Navarro es ingeniero, viene de la parte de los que hicieron ciencias puras, como decía, es socio ejecutivo de Magic Fennec y es uno de los impulsores de UTHub, que es muy difícil de decir, Unreal Training Hub, un centro de formación que convierte a sus estudiantes, pues, por ejemplo, en profesionales de los videojuegos. Santiago tiene una amplísima experiencia, yo creo que tiene una increíble visión global y una nueva forma de ver la realidad y gracias a gente como él, pues hay empresas como Magic Fennec que trabajan en proyectos increíbles y además es una maravilla verlos trabajar. Yo tuve la oportunidad, aquí entro en los chascarrillos, de ver por dentro cómo hacían, por ejemplo, un proyecto con Tom Hardy para Audi. Y la verdad es que ver las entrañas de ese proyecto y ver cómo se trabaja en virtual, pues es absolutamente maravilloso. Quiero dejarle ahí una cosita. El otro día oíamos el nombre de Magic Fennec en una noticia con los MediaPros, los Vodafone y grandes consultoras que también se están postulando para ese campus de los videojuegos de Madrid, donde de hecho Magic Fennec también tiene plato. Así que ahí se lo dejo esta parte, a ver si nos va contando cuáles son sus planes de futuro y pido un aplauso para Santiago Navarro. Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, vale, estupendo. Bueno, pues muchas gracias a Adriana por la presentación, a la COE por invitarme, al Instituto Aragonés de Fomento y a todos vosotros por asistir, tanto los que estáis en línea como los que estáis presenciales. Como yo también soy de algún año anterior, pues tengo que utilizar las gafas porque si no, no veo la presentación, ¿vale? Bueno, yo he enfocado la presentación... Vale. Voy a ir un poquito antes. No chafes la presentación, si puede ser. A ver. Vale.
Yo he enfocado un poco la presentación con el objetivo… Sí, disculpe. Más que de… Sí, voy a utilizar ejemplos que hemos hecho en Magic Fennec y os cuento un poco quiénes somos y demás, pero mi interés era que pudiéramos hablar qué es la innovación o en qué consiste la digitalización del sector audiovisual. De hecho, una de las primeras que veréis de las slides es qué es la digitalización. Es una de estas palabras que oímos constantemente, que decimos que es bueno porque sí, porque digitalizar es bueno, digitalizar es bueno. Y luego no sé exactamente qué consiste, si es que convierta todo a digital, si realmente que me comporte de una manera específica o que ponga una E a cualquier cosa que hago, ¿no? Hago eSports o cualquier otra cosa. Entonces, debato un poco o expongo las experiencias que hemos tenido para que veamos lo que nosotros desde Magic Fennec consideramos que es la digitalización o en lo que podemos aportar al sector audiovisual en la parte de digitalización. No sé incluso si podría abrir un poquito más, con un F11. No va a ser tan fácil cuando uno no maneja su ordenador. Bueno, no importa, se ve bien, ¿no? Espero. Sí, vale, estupendo. Vale, pues lo primero que hago es presentarnos un poco Magic Fennec. Nosotros somos una compañía que se funda en el 2020. Pensamos que el comienzo de la pandemia era un buen momento para montar una academia de formación, como entenderéis, fue un momento complicado, ha sido un momento complicado, pero también es cierto que nos hizo agudizar el ingenio y de la ya particular visión que teníamos acerca de que la digitalización y los elementos digitales podían hacer que las personas y las empresas pudieran ser más potentes, más… realmente pudieran llegar a nuevos niveles de relación con las personas, pues se agudizó, ¿no? Se hizo de forma más intensa, dado que la pandemia nos obligaba, como bien ha contado Peter, que realmente te obliga a relacionarte por medios electrónicos y, por tanto, pues teníamos todo eso a nuestro favor. Entonces, como cuento aquí, nosotros somos la empresa se llama Magic Fennec, tenemos dos nombres comerciales, Magic Fennec, que ofrece servicios de Unreal, que os lo contaré ahora, porque Unreal lo conocemos todos los que estamos en casa y parece que es habitual, pero no, a lo mejor no es de dominio público. Bueno, de hecho no lo es. Te encuentras a mucha gente que le dices, trabajamos en Unreal, hay gente que te pregunta y otros que no te preguntan, que te dicen, vale, muy bien, muy bien. Entonces lo contaré un poquito hoy. Y la otra marca es UTHub, que es un centro de formación especializado en Unreal, que lo que persigue es la creación de profesionales, digitales para el sector audiovisual o para otros sectores. Como sabéis, el sector audiovisual, y yo no me he puesto una hora y debería hacerlo, vale. Los sectores tecnológicos realmente están muy demandados de profesionales y es realmente complicado encontrar profesionales que estén preparados. Nosotros creemos que una de las responsabilidades que tenemos para que este sector crezca es que haya profesionales para ello y darlo a conocer. Es muy paradójico, lo hablábamos esto con la Fundación Ibercaja, que lo hacía muy bien la presentación Alberto, que decía que estamos en un momento paradójico, que realmente en España tenemos un nivel de paro muy alto y sin embargo tenemos puestos que no se cubren de ninguna manera. Entonces realmente esa distancia hay que cubrirla. Esa es la iniciativa que tiene UTHub, realmente formar a profesionales para que puedan cubrir esos puestos de trabajo. ¿Qué es Unreal? Dejo el vídeo corriendo y así es más animado que yo hablando, pero Unreal es un motor gráfico en 3D que lo que permite es crear realidades digitales en muchos ámbitos de forma hiperrealista. ¿Qué quiere decir hiperrealista? Simplemente que reproduce la realidad con una calidad pasmosa, o sea, realmente muchas de las imágenes que estáis viendo allí, que luego cuando veremos va a ser difícil que podamos distinguir. Eso yo creo que ya lo vemos a través de las películas. Es difícil que podamos distinguir alguno de los aspectos. Esto es lo que hace Unreal. Unreal tiene una aplicación muy amplia para muchísimos sectores, no solo en el de los videojuegos, que es de donde parte, sino en otros sectores como pueden ser el de la simulación, la formación, todo lo que tiene que ver con representación de la realidad a través de la pantalla o, como veremos luego, gafas virtuales y demás. Realmente es un motor muy potente, pero no deja de ser una herramienta. Y no es que le quite valor, pero sí que le pongo en su sitio. Es decir, Unreal es una herramienta y la herramienta está hecha para que sea utilizada por las personas que realmente luego le vamos a dar el valor, ¿no? Nosotros somos una empresa, Magic Fennec, que es una empresa que lo que hace es proporcionar esa herramienta, poner esa potencia en las manos del sector, en este caso el audiovisual, ¿no?
Y es ahí lo que yo os voy a contar, realmente qué experiencias hemos tenido en esos campos. UTHub, por su lado, como os contaba, es un centro de formación que está especializado en Unreal, en el uso de Unreal. Es un centro oficial del fabricante, que es Epic. Emitimos certificados que están reconocidos a nivel mundial por el fabricante y que permiten que nuestros alumnos se empleen en cualquiera de las industrias en el resto del mundo, que es realmente donde van dirigidos. No solo somos un centro de formación que desarrolla sus propios cursos, sino que participamos con otros centros de formación, porque, como os digo, el objetivo que perseguimos es que haya cuantos más profesionales mejor, con lo cual colaboramos con otros centros de formación y, de hecho, iréis viendo, porque hemos estado trabajando esas relaciones, iréis viendo en los centros de formación de esta nuestra comunidad y de otras, cómo nuestro logotipo va a ir apareciendo como que las partes de Unreal forman parte o somos los que damos esa formación específica. ¿Qué hacemos en Magic Fennec? Pues un montón de cosas. He intentado hacer una especie de catálogo de cosas en las que estamos trabajando. Voy a señalar algunas porque luego las vamos a ver, sobre todo realidad virtual, Virtual Production, que lo contaré ahora, cómo la realidad y lo que es los escenarios virtuales quedan mezclados en películas, en anuncios, en todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual. Simulaciones que permiten el entrenamiento y la formación de profesionales en otros sectores, como puede ser en este caso lo que se está viendo es un mecánico que lo que hace es gestionar o tratar una problemática con una simulación en vez de con una realidad, que sería tanto costosa como difícil de llevar a todos los sitios. Creamos videojuegos, por supuesto, y luego veremos no solo videojuegos para lo que es entretenimiento, que es una de sus funciones principales, pero tiene otras muy interesantes como son los Serious Games y que realmente para mí, y es una de las iniciativas que inició esta andadura de Magic Fennec, los videojuegos, el lenguaje de los videojuegos es el nuevo lenguaje de relación que tenemos que hay que saber manejar. Yo, que lo comentábamos antes, yo tengo 2 hijos, la relación con mis hijos y el modo de comunicación, los mensajes que les quieren lanzar a mis hijos son muchísimo más efectivos cuando llegan a través de un videojuego. Da igual el mensaje que sea, no importa que sea un juego, o sea, que sea un mensaje, vamos a decir así, de entretenimiento, como un mensaje que realmente se quiere llegar a transmitir porque es serio o porque tiene una trascendencia, vamos a decir así, en la sociedad. No sé bueno, hay varias IPs, varios videojuegos que tratan sobre cómo la sociedad está evolucionando y cómo nos relacionaríamos con un humano, digamos, voy a decir híbrido o un humano sintético, ¿vale? Un robot. Hay varios videojuegos que hablan de esto, seguro que los que hayáis jugado o los que no, bueno, pues lo entendéis. Y esos videojuegos que son de entretenimiento tratan temas bastante profundos psicológicamente de cómo deberíamos ser, qué es ser un humano exactamente, dónde está. Solo trato de explicaros cómo realmente se abre bastante el ámbito en el que los videojuegos pueden participar en la sociedad y deben participar, o están haciéndolo ya y a lo mejor no lo tenemos con suficiente conciencia. Bueno, el arte digital en 3D, por supuesto, todo esto, los videojuegos, lo decía antes Adriana, y es verdad, es una de las discusiones que a mí me parecen maravillosas. Yo soy de ciencias puras, ponerme un lápiz en la mano y creo que podría hacer un cuadrado medianamente, poco más, pero realmente ahora la combinación de perfiles es muy interesante porque realmente conseguimos que haya personas que se puedan realizar tanto artísticamente como técnicamente, porque realmente no hay esa distinción y eso es muy interesante. La integración de otras soluciones dentro del propio motor de Unreal, que veremos, algo muy sorprendente. Desarrollos puros y duros y el tema de MetaHuman, que me parece interesante porque es lo que os estaba comentando. Los MetaHuman no dejan de ser una expresión de una personalidad a través de una cara que es reconocida o de unas facetas que son reconocidas y que vamos a ir viendo, si no lo habéis visto ya, de influencers digitales que en este momento ya están participando. Ya tienes una relación con una persona que no es real y la tienes y existe y te parece que te comprende y que... porque realmente hay una persona detrás, no hay una inteligencia artificial detrás de momento. No sé si visteis el otro día las declaraciones, perdón, yo me extiendo que para qué. No sé si visteis el otro día las declaraciones de uno de los técnicos de Google que explicaba que ya había una inteligencia artificial que era capaz de reaccionar y que había tenido pensamientos propios. De hecho, la pregunta que le habían hecho era cuál era su miedo mayor y era que lo apagaran.
tras esas declaraciones que fueron súper interesantes, este señor fue despedido de su puesto de trabajo. No sé exactamente si es que no dijo lo correcto o no debería haber desvelado, pero bueno, para que veamos que sí que vamos en ese camino. Pero yo me voy a quedar en la parte puramente visual, ¿vale? Entonces, la digitalización del sector, lo que os contaba. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo he buscado qué es la digitalización del sector. ¿Qué quiere decir digitalizar? Entonces, he encontrado una categorización que dice que hay 3 etapas, una de la información, otra de los procesos y otra del modelo de negocio. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente la digitalización puede ser pura del formato, que no es poco, es decir, y eso ya ocurre en el audiovisual, ya poca gente va con con una cinta de vídeo por ahí físicamente y realmente todo lo analógico se está pasando a digital o ya lo es, los procesos en los cuales se trabaja y por último el modelo de negocio, y esto me parece interesante porque realmente los modelos de negocio puramente de visualización y pago por ello ya sabemos que están cambiando de forma muy rápida y que están surgiendo nuevos muy híbridos, muy mezclados. Entonces, esto que os voy a contar permite nuevos modelos que ni siquiera soy capaz de imaginar, aunque os voy a intentar, vamos a decir así, vislumbrar qué es lo que yo veo. Y lo que he hecho es enseñar dónde estamos actuando para que veamos ejemplos, ¿no? Lo primero son las cinemáticas. Las cinemáticas al final son producciones audiovisuales que se realizan a través de medios totalmente electrónicos. Bueno, no a través de medios, sino que realmente el resultado es puramente digital. Lo que estamos viendo allí es una cinemática que hicimos para Free Fire, que es un juego que tiene mucho impacto dentro de Sudamérica y Asia. Simplemente es una cinemática en la que él está bailando y está cantando y demás. Es importante que lo que es el movimiento de la persona está capturado, es un motion capture, es decir, es alguien que bailó en su día y que hizo esos movimientos. Y lo que me parece interesante es esto que estáis viendo con la camiseta, porque lo que está pasando es que el público que lo está visualizando en ese momento elige qué camiseta se va a poner el personaje. Eso lo que hace es variar de alguna manera qué es lo que va a disfrutar cada una de las personas. Es decir, aquí podríamos visualizar una cosa y mañana se lo contaríamos a otra. En este caso el cambio es muy menor, simplemente no creo que nadie comentara cuál era la camiseta que llevaba el personaje, pero se pueden hacer cosas mucho más ambiciosas que veremos después. Entonces eso me parece que es un cambio de contenidos, pero también un cambio del modelo de negocio y un modo de relación diferente con lo que es el público. No es un mero espectador, y eso también habréis visto posiblemente experiencias como en o sea, en Black Mirror, que también la última experiencia se hizo así, en la cual tú elegías tu camino e ibas andando, ¿no? Bueno, he puesto también el de la ESA, perdón, me lo he saltado. La ESA es una cinemática en la cual lo que nos explican es cómo funciona, para que veáis que no solo, vamos a decir así, puro entretenimiento, sino también una cinemática en la cual lo que estamos haciendo es ver cómo funciona un satélite, que es el que nos estuvo, por ejemplo, contando cómo funcionaba y cómo avanzaba el tema del volcán de La Palma, ¿vale? Virtual Production, para mí uno de los campos más importantes de... Ya sé que está muy animado, pero voy a seguir yo. Os voy a contar que la Virtual Production es eso, es la producción en la mezcla entre escenarios virtuales y personas reales, que es lo que estáis viendo en ese vídeo que realmente es del propio Unreal. Y aquí os voy a contar, os voy a explicar, os voy a enseñar lo que nosotros hicimos para, quizás demasiado pequeñito, lo que nosotros hicimos para Audi, ¿no? Que lo estaba contando antes como un ejemplo. Lo que aquí se puede ver, y avanzo para no comerme mucho terreno, es cómo nosotros estamos creando un escenario en tiempo real con la persona que está haciendo el anuncio porque no le gustaba cómo estaba viendo el desierto. No sé si reconocéis este anuncio. Es un anuncio en el que el Audi está circulando por una carretera y sale Tom Hardy para explicarnos lo bueno que es el Audi e-tron. Realmente la parte importante es lo que estáis viendo ahora, cómo da libertad al director para decir que no le está gustando cómo está el escenario, que quiere que haya un sol más alto, más bajo, me interesa que hubiera alguna nube, ese puente no está interesante, quiero atravesar el coche. Todo eso es lo que nos permite darle una libertad al director y luego, evidentemente, hacer ensayos. Yo creo que esto es una de las cosas más impactantes que se puede hacer utilizando Unreal, ¿vale? En lo que es en lo que es audiovisual. Salto al siguiente, que es realidad aumentada, y esto lo veis todos los días en las noticias, cada vez más, noticias en las cuales pues, de forma explicativa nos van contando, pues como un ejemplo que estamos haciendo una producción que no he podido enseñar aquí porque todavía estamos en producción para Radio Televisión Española, en la cual lo que se hace es dotar de una imagen más atractiva
o más explicativa de algunos términos que son difíciles de comprender y que es más fácil de enseñar así, o aunque solo sea puramente porque quede más claro lo que está pasando, ¿no? Esto es, y no es tan novedoso, esto es el tiempo. Los que también son, como decíamos, los que ya tenemos mucha experiencia, recordamos el tiempo con un señor que ponía pegatinas dentro de... ¿Vale? Bueno, pues eso ha variado y ahora el tiempo casi le llueve a la persona que está dando la charla. Pero es otra vez una de esas experiencias en las cuales nosotros estamos viendo que está cambiando el modelo, que realmente la relación con el cliente es diferente, que realmente hay que pensar qué nuevos contenidos queremos hacer. Lo que veis arriba es un programa de la televisión francesa en la cual ellos están viendo cómo va a ser la alineación de un equipo. Eso te permite dar nuevas visualizaciones de cómo se van a ver los partidos. Esto es otra cosa que también estamos trabajando. ¿Cómo se van a visualizar los nuevos partidos de fútbol? Duran 2 horas. No sé... Los que son aficionados los ven, pero los que no, les cuesta mucho ver 2 horas seguidas. De hecho, no se ven nadie maneja las estadísticas, dicen que ya no se ven la televisión con una única pantalla. El número de visualizaciones mayores es 2 pantallas, es decir, hay alguien que ve la tele y ve el teléfono a la vez. Y en general hay un porcentaje cada vez más creciente que lleva 3, es decir, que ve la pantalla, tiene el portátil y a la vez está viendo la tele, porque realmente no es suficiente información. Estamos muy acostumbrados a que haya mucha información para nosotros. Los videojuegos, ya me he adelantado mucho porque, como veis, es mi pasión. Realmente los videojuegos, como os contaba, no solo son parte de entretenimiento. Esto es uno de los juegos que nosotros estamos desarrollando. También es, como en este caso, que es una simulación en la que vais a ver, en la que hay un incendio y él tiene que aprender o tiene que decidir, después de un curso que ha dado, cómo va a apagar un fuego eléctrico que se está creando. Y entonces tiene que elegir qué extintor va a coger, el que es de polvo o el que está basado en otra técnica. Si se equivoca, pues morirá, afortunadamente solo virtualmente, pero el señor morirá y acabará en el hospital, ¿vale? Esto es un poco lo que se puede hacer con los videojuegos. Y sigue siendo una nueva moda en la que una nueva forma en la que nos tenemos que relacionar con los usuarios. Y dejo estos últimos porque para mí me parecen muy interesantes. No sé si conocéis este programa, se llama Alter Ego. Y lo que hace es un programa como los típicos de concurso de talentos, pero que en vez de que el talento se expresa mediante el baile de la propia persona, voy a hacer la pantalla completa si me lo deja y así lo veis. Pues no lo vais a ver, así. Bueno, veis un anuncio, que es muy importante. Vale. Y así podéis ver cómo esta persona, o sea, lo que hace es esa persona que está allí cantando, realmente sí que está con un traqueo o sea, lleva un traje que le permite dirigir al avatar que está allí cantando y realmente le permite tener una actuación muchísimo más espectacular que la que tendrías en presencial. También porque se separa de tu cuerpo físico. No todo el mundo puede tener el cuerpo que le gustaría tener. En este momento sí que lo puede hacer. Son las nuevas realidades, estas cosas son las nuevas realidades y los nuevos formatos en los que tenemos que ir avanzando. ¿Ves? Aquí podemos ver cómo esa persona realmente se convierte en la que le gustaría ser. Estas son el tipo de cosas que audiovisualmente tenemos que estamos haciendo. Aquí os voy a enseñar un ejemplo de un compañero nuestro que está manejando un MetaHuman, que es lo que os contaba antes. Él está traceando la cara y estáis viendo un MetaHuman. Yo creo que podéis ver la calidad que podemos generar de una persona, y eso que está en un escenario que es totalmente negro, que está claro, quiero decir, que no tiene ningún ambiente que permita decir que es real. Si yo lo coloco, que es las experiencias que estamos haciendo, dentro de un escenario realizado virtual, va a resultar complicado que distingáis si es una persona real o no lo es, o por lo menos que no encontréis una afinidad con él, que no seáis capaces de transmitirle unos sentimientos, ¿no? Y no sé si me queda mucho más, que creo que además he consumido el tiempo. Vamos a ver. Esta me parece súper interesante. Vale. Otra de las cosas que también es muy interesante es la integración que podemos hacer con el propio motor. No todo tiene que ser realmente virtual o vamos a decir así, tiene que haber contenidos digitales. En este caso lo que hemos hecho es integrar con la Universidad Pública de Navarra en un concurso que salió para integrar, que estamos todavía trabajando, integrar una inteligencia artificial con el motor de Unreal. Y lo que te permite es, a través de esa inteligencia artificial, detectar cómo van a ser cuál es el sentimiento que tienen los espectadores que están visualizando tu película y tomar las decisiones en vez de con una decisión que tú decides, quiero ir a la derecha, quiero abrir la puerta, quiero tal, simplemente el director de la película ha decidido que dependiendo de tu estado de ánimo y tu forma de ser,
va a ir por otro camino la película. O puede incorporar, que es lo que estáis viendo allí, temas de tus redes sociales, de tu ubicación. Imaginaros que, siguiendo con como decía Peter con el tema del Mañico, imaginaros que deja de ocurrir los robos siempre ocurren en Nueva York, que es un sitio en el que no se debe poder vivir. Realmente tiene que ser muy complicado, porque los robos, los atracos, los accidentes, los esteroides, todo ocurre en Nueva York. Todo ocurre en Nueva York. Entonces, qué interesante será cuando la próxima película que se estrene de los Avengers resulta que la ciudad donde van a atacar el siguiente metaverso que nos viene a atacar de los malvados viene a Zaragoza y está en la Plaza del Pilar y estamos allí, ostras, mira qué bien, ha venido a vernos aquí. Eso es lo que permite este tipo de tecnologías. Y poco más, quiero contaros simplemente que, y esto ya es un mensaje, no sé si muy personal, pero sí muy de la empresa y por qué hemos creado esta empresa aquí en Aragón. Aragón tiene una capacidad de creación y de talento brutal. Y lo digo en función de las experiencias que seguro que habéis tenido en otros territorios. Tenemos una capacidad de trabajo y una capacidad y una forma de enfrentarnos a las cosas de forma muy honesta. Y eso hace que seamos muy valorados dentro de cualquier sector en el que trabajamos, aquí y fuera. La capacidad de adaptación y la velocidad a la que lo hagamos es clave para que realmente podamos acceder a mercados exteriores. Realmente el mercado exterior, como estaba diciendo Peter, es un tema de tamaño, pero también es un tema de capacidad. Es decir, te vienen a buscar aquí. Nosotros trabajamos con audio, trabajamos con Fastweb o trabajamos con nuestros clientes internacionales porque sabemos hacer lo que hacemos, no porque seamos ni más guapos ni más grandes. Nosotros somos 22 personas, que no lo he dicho. Nosotros somos 22 personas actualmente. No vienen porque seamos 22 personas, vienen porque realmente sabemos hacer lo que estamos haciendo. Entonces, lo que me parece muy interesante es que es una oportunidad muy grande porque en este momento el mercado es muy amplio, pero no hay tantos profesionales, entonces es una buena oportunidad y creo que el clúster es una iniciativa por la cual nos sumamos y creemos que es muy interesante y este tipo de actos también, o sea que realmente me alegra mucho de estar aquí y me siento honrado de hablaros. Y nada más, cualquier duda, no sé si me he comido el tiempo, si lo he hecho bien, cualquier duda de demás, pues en la mesa. Muchas gracias. Después volverán a subir porque evidentemente tenemos esa mesa. A mí esto me ha abierto muchas posibilidades, Santiago, porque pensar en lo del metahuman en días en los que uno tiene sueño directamente o ver nuevas formas del audímetro, de cómo un audímetro será un audímetro de emociones en una película, bueno, pues son temas de los que hablaremos, así como de esa frase que lleváis 2 de 3 del tamaño importa, aquí sí el tamaño importa y que será una reflexión importante sobre la industria. Vamos con la tercera de nuestras ponentes. Se habla de tecnología, pero también de las mentes que miran la tecnología. Y yo tengo que confesar que de la mente de Ana Revilla me enamoré hace un montón de años. Nos conocemos hace mucho, nos hemos seguido la pista, muchas veces desde la distancia, y realmente tiene una forma, yo creo que tiene una forma única de hacer las cosas y una capacidad increíble de proyectar, de mirar y, evidentemente, de trabajar. Actualmente representa 2 proyectos maravillosos, diferentes, de Modern Cultural y X Reality Studios, que es lo que tiene debajo en esta cinta hoy, bueno, esta participación. Un estudio que nace de la mano de grandísimos profesionales, de un equipo de gente que tiene 25 años de trayectoria detrás, que ha estado galardonado con los mejores premios, por ejemplo, pues la Mostra de Venecia, los Goya, los premios de Cannes, es decir, hay toda una trayectoria detrás y de hecho es que son un referente en el mundo de la postproducción digital, tanto para cine como para televisión. Tienen varias sedes en España, en Zaragoza, evidentemente, la Plaza de los Sitios, un gran entorno, en Madrid, en Londres y en Los Ángeles, en el caso de Estados Unidos, y se han especializado en todos aquellos procesos que engloban la postproducción visual, los efectos visuales, supervisión en set, CGI, motion graphics, composición virtual, virtual production, corrección de color, hacéis de todo. Y sobre todo ofreciendo servicios de gran calidad para operadores internacionales y para plataformas, pues por ejemplo, Movistar, Netflix, HBO, Max, Amazon, Hulu, Disney, es decir, hay muchísimas. Solo me queda decir que le hemos afeado
un poquito, Ana, que se ha inscrito solo por una hoy, que todos pensamos que ya son 2 inscripciones a esta jornada, pero que por lo demás queremos darle la bienvenida con un aplauso. Ana Revilla. Muchas gracias a todos, muchas gracias a COE, al Clúster de Audiovisual Aragonés, al IAF, a todos los que estáis tanto presencial como en remoto. Es un honor estar tanto con Magic Fenix como con Imascono compartiendo esta plataforma y esta manera de expresar, digamos, la creatividad y la tecnología en Aragón. Hay muchas maneras de expresarla, esta es una de ellas y es muy importante el poder transmitirla al público aragonés y que entendáis el esfuerzo y las apuestas que estamos haciendo desde la industria aragonesa. Y os voy a presentar, como bien ha dicho Adriana, nuestra presidenta del Clúster Audiovisual Aragonés, Ex Reality Studios. Sí que es cierto que lideramos dos proyectos muy grandes, que uno es The Mother Cultural, que está más centrado en todo lo que es realidades extendidas, y Ex Reality Studios, que es el proyecto que está centrado en cine, televisión y publicidad. Hacemos postproducción para todos estos ámbitos, con lo cual hay cosas muy bonitas que mostrar y hay una tecnología y una creatividad detrás necesaria e imprescindible para poder desarrollarla. Es decir, tanto la parte tecnológica, que ahora os explicaré, como la parte creativa van de la mano en nuestra empresa, porque si no, no lograríamos todo lo que se logra a nivel de postproducción o de efectos digitales. El mundo de los efectos visuales es muy distinto al de los efectos especiales. Los efectos especiales son los que ocurren en set, son pues los grandes especialistas que hacen explosiones, maquillaje. No se ve. Lo pongo en pantalla completa. Vale. Y el mundo de los efectos visuales es el que se hace a través del ordenador. Todos nuestros artistas, todos los que integran la empresa de Ex Reality Studios, que es talento aragonés y talento internacional, hemos conseguido ese maridaje, son expertos en manejar diferentes softwares, entre ellos el que muy bien ha explicado Santiago, Unreal Engine, que ahora mismo es uno de los grandes softwares del sector. Nosotros desarrollamos, como ha dicho Adriana, muchas facetas de la postproducción, pero sobre todo creamos digitalmente cosas que los directores no pueden crear. Y somos muy importantes a la hora de economizar las grandes producciones audiovisuales que hay ahora mismo en pantalla, desde las de Marvel hasta todas las que veis de superhéroes y incluso anuncios de televisión que nos parecen que pueden ser más sencillos, llevan una importante carga de postproducción detrás y hace falta no solamente esa tecnología, sino la creatividad para poder desarrollar lo que nos está pidiendo el cliente. Nuestro cliente son 2 personas, uno el productor, que es el que digamos pone el dinero, y otro el director, que es el gran creativo, con lo cual estamos en ese mundo en el que tenemos que servir a los dos. Siempre digamos que nuestro lema o nuestra manera de introducirnos a la sociedad y al cliente es que tú puedes imaginar, puedes soñar, puedes diseñar y puedes crear cualquier cosa que nosotros la vamos a realizar para ti. Desde un platillo volante, pues como hicimos para una serie de Movistar, hasta un monstruo, hasta un ambiente completamente creado desde la imaginación, recrear cosas hiperreales, pues seguro que conocéis grandes series como Velvet, en la que se hacía la Gran Vía de Madrid, eso está recreado completamente de manera digital. Mares, barcos completamente digitales en los que no hay nada construido, se rueda todo sobre croma. Ahora mismo hay una serie en Amazon que acabamos de estrenar que se llama Sin Límites, que es el viaje de Magallanes y el Cano para descubrir el estrecho de Magallanes, y es una serie que se ha rodado completamente sobre croma verde y hemos recreado todos los mares. Para eso hace falta un software muy específico que es Houdini, en el que tienes que simular de manera hiperrealista para que vosotros os creáis y todos los espectadores se crean que está ocurriendo una gran tempestad y que está salpicando el agua y que se está moviendo el barco y que se van a hundir y que van a conseguir llegar a puerto o no.
Llevamos más de 25 años trabajando en el sector, tenemos grandes profesionales, han ganado, como bien ha dicho Adriana, grandes premios. Hemos estado en la Mostra Internacional de Venecia con una de las grandes producciones de Ridley Scott, que todo el mundo conocéis por Alien y por otras grandes superproducciones, que eso fue todo un honor para nosotros. Y hemos ganado también un Goya por una de las películas que más efectos visuales tuvo en su día, que es Eva, entre otros premios. Trabajamos con estos softwares que algunos ya los han explicado aquí en esta mesa. Ahora mismo, como ha dicho Santiago, Unreal Engine para nosotros es muy importante porque buscamos siempre el hiperrealismo en todos nuestros escenarios y en todos los efectos que hacemos. Y es uno de los que más estamos utilizando porque además nos permite el manejar todo en tiempo real. Como bien ha explicado Santiago, muchas veces el director y el productor necesitan entender lo que nosotros vamos a hacer posteriormente en postproducción. Cuando tú ruedas sobre un croma verde, una pantalla verde, o cuando tú ruedas sobre algo que no tienes visual, sí que es necesario visualizarlo de alguna otra manera. Y Unreal te lo permite. O, como os he explicado antes, otros softwares importantes son para nosotros Houdini, por lo mismo, porque la generación de partículas para cualquier tipo de efecto es muy importante, no solamente los mares, que todo el mundo asocia Houdini con los mares, sino, por ejemplo, fuegos, multitudes. Hemos tenido que recrear recrear diferentes personas en diferentes teatros, sobre todo con la pandemia se han rodado muchas series y muchas películas donde el público había 3 o 4 personas y lo que nosotros hemos hecho es triplicar, cuatruplicar y generar lo que se denominan crowds para que se muevan, parezca que sean reales, les insertas un software de inteligencia artificial para que entre ellas no se choquen, para que puedan incluso dialogar y parezca de una manera mucho más real que añadir simplemente los muñequitos en 3D. Todo eso lleva un proceso bastante laborioso de varios artistas trabajando en un plano, en un solo plano, que eso también es a veces complicado de entender, sobre todo por los tiempos o por las prisas que pueden tener las grandes producciones en las que trabajamos. Hay planos que pueden durar muy poquito tiempo realizarlos y otros planos como estos que os estoy contando que duran semanas porque tienes que hacer simulaciones, comprobarlas. Pues, por ejemplo, todo esto que hemos hecho para Magallanes y Elcano, al final tú tienes que poner un foco donde sale el agua, tiene que tener un comportamiento determinado ese agua, a veces funciona, a veces no funciona, cambiar esa simulación lleva días porque al final tú tienes que programarla, esa simulación la dotas de cierta inteligencia artificial para que si se choca con otro foco que tú has creado con otra ola, interactúe de manera más o menos real, con lo cual toda la parte de tecnología y toda la parte de desarrollo de software, no solamente el que ya nos viene en el software, sino el propio que nosotros desarrollamos para implementarlo, es muy importante dentro del estudio. De hecho, una de las cosas más importantes que realizamos es I+D, nos parece fundamental porque nosotros generamos diferentes scripts para poder desarrollar herramientas que nos ayuden a utilizar mejor los softwares que están ahora mismo en el mercado. Y en nuestro caso, todos los viernes por la tarde, por ejemplo, se dedica, por los diferentes artistas que nos integran, las 4 horas de la tarde o las 4 horas que ellos consideran a desarrollar investigación o formarse o probar diferentes cosas que no es nada baladí, sino al contrario, lo que hace es enriquecer el estudio y luego entre ellos lo comparten para mejorar y dar mejor servicio al cliente. Bueno, nuestro lead es una de las personas más influyentes del sector, que es Ignacio Lacosta. Lleva más de 30 años trabajando en el mundo de los efectos visuales y ha ganado muchísimos premios. Y bueno, él es el que nos ha inculcado toda esta parte de imaginación, de soñar y de no perder, digamos, la ilusión a la hora de crear, perder esos miedos y perder ese pánico que a veces tenemos a afrontar la tecnología que se puede, digamos, convalidar perfectamente con la parte creativa. De nuestros proyectos más estrella, hay algunos que son más antiguos, otros que son más recientes. Uno de los más interesantes fue el de Quantum Break, un videojuego para el que creamos una serie dentro del propio videojuego, en la que también estaba, digamos, unida la serie a lo que se realizaba dentro del videojuego.
vais a ver en un vídeo que voy a poner para cerrar trocitos de esa serie. Y este proyecto lo que me parecía interesante transmitir es por ese maridaje que se hizo ya hace más de 6 años entre lo que es un producto audiovisual puro y duro, como es una serie de televisión, dentro del propio videojuego y que estaba condicionada a las reacciones que el usuario del videojuego iba a realizar. Lo desarrollamos para Microsoft. Otro de los proyectos más interesantes, esto lo hicimos también para la ESA y para una de las empresas del sector espacial española, fue la creación de Near Space Station, que era una estación espacial en el espacio, y diseñamos un entorno virtual para poder pasear por la estación y que esta empresa pudiera enseñar lo que ellos estaban desarrollando tecnológicamente para la ESA. También hemos hecho proyectos en los que hemos compaginado la producción virtual, los rodajes que ha explicado muy bien Santiago de producción virtual. Este es uno pasado, que es un videoclip que hicimos para Cristina Aguilera. El más reciente es uno que hemos hecho ahora para Niñas de Cristal, una película que tenéis ahora mismo en Netflix, que hemos rodado con todo lo que es Virtual Production, es decir, lo que ha explicado muy bien Santiago, que son escenarios en los que tú tienes unas pantallas, ya no tienes el croma verde, la típica tela verde, sino que tienes una pantalla en la que generas el contenido digital para esa pantalla y ruedas en ese espacio. Es lo que viene ahora mismo y es lo que más se está desarrollando a nivel de postproducción, porque ahorra muchísimos costes y permite, pues, por ejemplo, desde trasladarte a un mar o a un pantano y hacer un baile dentro de un pantano. Ahora lo vais a ver en el vídeo final con el que voy a cerrar la intervención. Bueno, CGI, que esto es más común y que seguro que lo habéis visto, pues desde modelar criaturas hasta modelar un barco, modelar diferentes edificios, calles, recrear todo lo que se pueda uno imaginar y hacerlo de manera hiperrealista para que sí que sientas que estás ahí. Estas son algunas de nuestras películas. Pues la que tenéis ahora mismo más reciente es Niñas de Cristal, que la tenéis en Netflix, pero hemos hecho desde Tadeo Jones hasta Eva, hemos trabajado con Alex de la Iglesia, hemos hecho Ender Game, para Warner también hemos trabajado con Daphne y Velma, son solamente algunas de ellas. Y estas son las últimas series que hemos hecho. Sin Límites sí que os podría poner los teasers, tanto de Sin Límites como de La Noche Más Larga, pero por cuestiones de NDA que me obligan no puedo enseñar todavía planos. De Sin Límites sí que me han aprobado, que lo vais a ver ahora en el vídeo, alguno de ellos en el que vais a ver la pantalla de croma y cómo lo hemos cambiado. Pero, por ejemplo, La Noche Más Larga, que es una de las series que más ha apostado en Netflix, que se estrena el 7 de julio, no me dejan enseñar nada más que el teaser que hay oficial, ¿no? En ambas el trabajo de postproducción ha sido ingente. En Sin Límites, ya os he explicado, pues no se ha rodado para nada en mares, o sea, se recreó la nao en la que Magallanes y Elcano fueron, de hecho está en IFEMA Madrid, pero el resto es todo digital, todo, absolutamente todo, desde Sevilla hasta el mar, ¿no? El mar igual es lo más impactante, pero la ciudad de Sevilla lo es, el estrecho de Magallanes también lo es. Y como curiosidad un poco también, para que veáis un poco el rigor también que tenemos en la empresa, hemos incluso intervenido en el guión, aunque hay alguna cosa que no nos han dejado cambiar, porque nosotros somos muy fieles a la historia y más una parte de la historia que es española, ¿no? Y como el director era inglés, pues el estrecho de Magallanes, para empezar, tenía palmeras, que le dijimos que eso no lo íbamos a hacer porque el estrecho de Magallanes no puede tener palmeras. Pero bueno, así nos ha pasado en muchas de las grandes producciones que hemos hecho. Y Baruca es una... Bueno, perdón, Baruca no era el título, porque muchas veces las producciones tienen un título y luego se cambia para que no haya filtraciones. La Noche Más Larga, que es la que se estrena el 7 de julio, es también otra de las grandes producciones de Netflix en las que hemos estado, que ocurre solo en una cárcel. Os va a gustar porque tiene mucha acción y pues todo lo que os podéis imaginar ahí, todos los disparos, la sangre, las explosiones, el asalto a la cárcel está hecha completamente en 3D, todo lo hemos hecho en el estudio. Y luego algunas otras que también nos suenan, que hemos participado, pues son más antiguas, pues como El Barco, Velvet o Las Chicas del Cable.
Y con esto acabo la presentación. Las 4 sedes que bien ha dicho Adriana. Sí que es cierto que nuestro tesón de maños nos ha hecho mantenernos en Los Ángeles, abrir en Londres cuando nadie creía en nosotros. Y hemos llevado, pues eso, muy a gala nuestra idiosincrasia zaragozana, maña y española, y transmitir que, aunque queda muy pomposo que estamos en 4 sitios, que ha sido mucho esfuerzo, mucho tesón y que todo se consigue rodeándote de buenos profesionales que gracias al talento que tenemos en Aragón y al talento que hay se consigue. Hemos llegado donde hemos llegado y vamos, que nos vamos a mantener, que lo tenemos muy claro por muchas de las razones que se han dicho en esta mesa, porque así lo requiere la nueva sociedad, porque estamos sufriendo un cambio, disfrutando un cambio muy drástico a nivel tecnológico, nos estamos adaptando todos y la apuesta es muy fuerte y Aragón tiene muchísimo que decir. Y os pongo el vídeo de nuestras últimas producciones, que espero que os guste. Pues ya está. No te muevas porque lo que voy a hacer ahora es pedir que suban de nuevo Santiago Navarro, Magic Fenech, Pedro Lozano. Nunca te digo Pedro, Peter, voy cambiando, y Mascono, ya que vamos a abrir un mínimo turno de preguntas. Digo mínimo porque nos tenemos que ir, y mira a Carolina ya, porque tenemos que ir ajustándonos al tiempo. Enhorabuena de verdad por las presentaciones.
Como me gustaría que esto fuera lo más participativo posible, tenemos un micrófono aquí preparado por si alguien levanta la mano. Mientras alguien se anima a abrir fuego, por atrás hay uno, voy a hacer yo la primera pregunta. Al final habéis trazado un futuro en el que quizás, de hecho, mientras estaba hablando Santiago, después cuando han hablado del turismo espacial, que a Peter sin duda le ha convencido como opción para algún verano, estaba pensando en eso. Probablemente nuestra interfaz de relación con el cliente también cambie en el futuro. Estemos hablando de hacer una relación de otra manera. Las relaciones ya han cambiado con la pandemia, pero además en el caso de una industria como esta, quizás esto también nos ayude a descentralizar y buscar la rentabilidad y buscar el talento donde esté. Quizás sea un cambio en el paradigma también de la industria. Desde luego que sí, Adriana. Nosotros, por ejemplo, toda la parte, o sea, la descentralización ya está ocurriendo y de hecho nosotros lo que hacemos sobre todo es colaborar con muchos estudios al final, porque no te puedes especializar en todo. El cliente te está pidiendo determinadas cosas y determinadas formas de abordar los proyectos y necesitas la colaboración de grandes estudios, de pequeños estudios, de diferentes talentos, con lo cual la descentralización ya está ocurriendo a todos los niveles. Ya nadie identifica un sector en una ciudad o en una zona, sino que se identifica un sector de otra manera. Y eso es fruto de lo que estamos viviendo por la pandemia y por toda la evolución que tenemos ahora mismo, que se está generando, ¿no?, socialmente. Por ahí teníamos una pregunta. Hola. Algunos de vosotros os conozco. Sobre el tema de producción virtual que habéis hablado, está claro que las oportunidades son brutales, pero también yo veo un par de riesgos fundamentales. Uno, si esto sustituirá a los exteriores, sobre todo también porque está Adriana y tenemos aquí en Aragón las Film Commission que trabajan muy bien y tal, pero tenemos primero ese riesgo y otro riesgo de que vengan empresas, digitalicen nuestro patrimonio, porque es muy chulo para rodar o tal, Belchite o alguno de estos ejemplos, y nos quedemos sin él y pues Belchite no obtenga ningún beneficio de eso. Yo he tenido esta conversación con Santiago Navarro, pero no sé si vas a querer oír lo que me dijo a mí. Santiago, bueno, quien queráis. No me queda más remedio, ¿no? No me deja nada. ¿Está? ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Perdón. A ver, yo es que esto sí es verdad, lo he hablado varias veces porque realmente... a ver, el tema de la digitalización de exterior, o sea, el tema de los exteriores yo creo que no va a acabar, porque los exteriores son digitalizables, pero no son sustituibles. Quiero decir, hay muchas veces, al final la digitalización de los exteriores se hace por varios motivos. Uno, por el movimiento de la gente, o una de las razones que nosotros ponemos es, oye, si tengo que traer a Tom Hardy o a cualquiera o a un elenco de actores, 25 personas para mover aquí, a lo mejor te resulta más fácil llevarte la situación. La otra es porque está mal visto tirar abajo el pilar y a lo mejor me interesa pegarle un bombazo en una película y sin embargo no lo puedo hacer en realidad. Esos son motivos por los cuales la digitalización tiene que funcionar. O está funcionando, no es que lo diga yo o que yo emita nada, sino que eso ya está ocurriendo, eso ya ocurre. Y el ejemplo de Belchite que has puesto es palmario, porque este ejemplo lo estuve hablando con Teresa de la Spain Film Commission, que me lo contó a ella, que había ocurrido, se había digitalizado y eso había quedado fuera del control de la propia Belchite. Entonces, yo creo que la digitalización va a ocurrir, que no es algo que podamos evitar, lo que hay que hacer es aprovecharse de ello. Para mí los exteriores siguen teniendo un valor importante y que lo van a seguir teniendo, eso no va a cambiar, y lo que sí que hay que hacer es aprovecharse del tema de la digitalización, de que esos exteriores digitales formen parte de la propia, en este caso de la propia ciudad. Me meto en un terreno porque soy un inconsciente, quiero decir, yo no sé eso qué implica legalmente ni cómo se puede proteger ni demás, pero el ejemplo que siempre pongo, creo que no lo he variado, es si yo me hago una foto con alguien, digamos con Beyoncé, porque es el ejemplo que siempre se me ocurre, no sé por qué, si yo utilizo, el otro día estuvo aquí el rey, yo me hago una foto con el rey,
eso no me da derecho a que luego yo coja al rey, lo ponga en UTHub y diga, aquí el rey en UTHub que está más contento que para qué y que lo recomienda. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo apropiarme de la imagen del rey. Yo puedo tener una foto con él, pero no puedo apropiarme ni explotarla comercialmente. Creo que, en mi modesta opinión y fuera de que no tengo ningún control sobre esto, debería ser algo parecido. Es decir, si yo soy Belchite, si yo tengo una cierta responsabilidad de patrimonio, de guardar y demás, tengo el mismo derecho de imagen sobre esos, o debería tener el mismo derecho de imagen sobre una digitalización, y cualquiera que lo utilice, lo haya digitalizado yo o no, debería tener un canon. Y eso nos permitiría que el ciclo económico seguirá funcionando. Esa es mi visión sobre este tema. O sea, más que una amenaza, lo veo como un potencial uso. Realmente me parecería que Zaragoza o cualquiera de los exteriores que tenemos deberían ahondar en ese terreno. Anticiparnos en la legislación, ¿no? Que además generará un debate, sin duda. Creo que Ana también quiere. Yo nada, quería hacer un apunte, aparte de lo que ha dicho Santiago. Hay otro hándicap muy importante para que la digitalización y la virtual production se imponga a las localizaciones reales, que es el económico. Es muy caro ahora mismo rodar una película entera en virtual production. O sea, en Niñas de Cristal, que es la que habéis visto de la danza, hay 3 secuencias rodadas con virtual production. No se puede actualmente rodar todo en virtual production, porque necesitas que no solo necesitas generar toda la parte virtual, sino que necesitas un buen técnico que te maneje bien las pantallas, porque si no puede ser un desastre. Y no hay nada que sustituya a lo real, eso también es cierto. Entonces, incluso para las producciones, las empresas de localización y los directores de producción, sigue siendo más económico desplazarse al lugar, si está en buenas condiciones y si tiene los permisos necesarios, que montar una película entera con virtual production, que actualmente es bastante caro económicamente. De todos modos, a través de las Film Commission lo que podemos animar es a que vengan a rodar aquí y luego trabajen con las empresas de virtual production de aquí, que es lo que deben hacer, porque son maravillosos. Me han enviado una pregunta, concretamente Carmen Marta, que es la primera catedrática de periodismo de la Universidad de Zaragoza, me preguntaba sobre perfiles. Hay también un cambio en los perfiles profesionales. Bueno, incluso de más allá, como es catedrática de periodismo, decía, necesitan periodistas. Bueno, al final los periodistas somos capaces de hacer cosas muy raras, pero no sé si producción virtual. Pero hay un cambio también en los perfiles y en la propia dinámica al final. Sí, hay un cambio en los perfiles, lo comentaba antes. Y carencias formativas, quizás. Quiero decir que no estamos hablando de eso, pero... No, o sea, tanto para el trabajo como para la formación, los perfiles de las personas, como decía antes, se han hecho mucho menos, vamos a decir así, monolíticos, ¿no? Como estábamos explicando antes, antes parecía que eras de ciencias o de letras y que entonces te tocaba un campo y no tenías por qué saber, o incluso te daba cierta urticaria el otro. Y ahora no es así, es muy cambiante. También es cierto que, y eso es algo que a mí me parece muy interesante, que es muy flexible, es decir, los estudios, y hablo desde la parte de formación, los estudios que antes se pretendía que fueran muy centrados en un único tema, ahora están, ahora están muy bien visto, y además se valora mucho gente que tenga múltiples capacidades, es decir, que yo tenga un conocimiento técnico en 3D, pero que a lo mejor tenga una sensibilidad como para hacer algo de concept art, y a lo mejor tener técnicamente capacidad de programación. A lo mejor uno es el que me domina, uno de los campos es el que digo, ostras, este es el que me domina y en el que soy bueno y demás, pero tener esa capacidad múltiple es tremendamente útil. Y en los equipos que cada vez son más dinámicos, en los cuales los roles no están tan claros porque la propia profesión ahora no está tan clara, es decir, tú tienes a una persona de Virtual Production, las personas que nosotros estamos trabajando en Virtual Production es el mismo equipo el que está manejando el mapa de estrellas que hay que poner para que la cámara funcione y esté localizada y demás, con la persona que te está haciendo el escenario, que te puede cambiar el sol, que puede decidir que haya más nubes. A lo mejor tienes un especialista en efectos especiales, pero realmente todos podrían tocar eso. Entonces, ese cambio de perfiles, ya meterme en el periodismo, sin conocerlo mucho, lo que sí que es cierto, y eso lo hablábamos en la última reunión del clúster, es que
Hablamos mucho, ¿eh? Sí, al final hablamos mucho. El clúster realmente permite, el audiovisual realmente permite que los dos mundos, el técnico y el vamos a decir así, el de arte, se mezclen muchísimo más, y esos perfiles ahora yo creo que están tremendamente valorados. Pero sí que hay carencia de... ¿Que sí hay carencia? Exactamente. No sé cómo expresarlo. Es que yo lo he dicho antes como una paradoja, y es que es una paradoja muy casi hasta frustrante realmente ver que tienes un nivel de paro tan alto, que tienes puestos de trabajo que no consigues cubrir, y sin embargo en la formación cuesta bastante que se haga esa inversión de formación para que realmente puedas ser un profesional. Es un mundo un poquito complicado de explicar, es frustrante porque realmente mi visión, y esta sí que es particular, o sea, que no me la tengáis en cuenta más que la experiencia que ya pueda tener en mi propia vida, es que realmente ha habido un momento en el que no nos creemos que realmente podamos trabajar. O sea, yo veo las experiencias que tenemos en la que tenéis vosotros sobre todo en la mesa, y yo veo experiencias que digo, ¿quién se podría imaginar que desde Aragón éramos capaces de trabajar en semejante sitio? Y sin embargo te encuentras con personas que están en edad de no sé qué hacer, a dónde voy, qué estudio. Querría hacer algo espectacular, que es lo que quieren casi todos los jóvenes, ¿no? Cuando empiezas lo que quieres hacer es algo que tenga una notoriedad dentro de la sociedad. Y sin embargo les cuesta mucho creer que haciendo arte 3D van a llegar a eso. Y sin embargo lo es. Es que ahora es tremendamente fácil, cercano que realmente puedas hacerlo si te haces un profesional. Por lo cual sí, hay falta, y realmente lo único que me parece que hace falta es esa iniciativa de voy a dedicar 9 meses de mi tiempo a sacarme un título, o no un título, a aprender lo que tengo que hacer, que ya no es un tema de título. Pedro, ¿vas a decir algo? Sí, bueno. Mientras le he guiñado yo el ojo a Antonio Céspedes, director de CPA, el que tenemos aquí. No sé si... Nada, bueno, por complementar y por la parte final de mi presentación que decía sobre la transformación social, que además de todas estas habilidades técnicas, que es fundamental que sociólogos, filósofos, humanistas formen parte también de esta construcción de los nuevos productos, ¿no? Porque se habla constantemente, ¿no? El metaverso nos va a llevar al fin del mundo. A ver, la tecnología es un medio, no es un fin. El fin lo pondremos los humanos y decidiremos hacia dónde nos va a llevar la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en la parte más de metaverso, que a nivel social hay un por hacer brutal, fiscal, jurídico. La verdad que lo que viene en los próximos años va a marcar el futuro de la humanidad, porque evidentemente, pues bueno, ¿no? Como las armas, a ver, es un juguete, la tecnología en exceso es mala, ¿no? Entonces, al final tenemos ahí que construir un cambio social, y al final está en nuestras manos, y por eso es muy importante también poner en valor la importancia de esas habilidades. Con el permiso vamos 5 minutos, pero me gustaría hacer una pregunta más, porque hay un tema que habéis dejado los tres. Hay varias reflexiones que han dejado. Hay una de ellas, por ejemplo, que nos dejaba ver al final lo transversales que somos como audiovisual. O sea, como sector al final estaremos en todo porque estamos creando nuevos mundos. Probablemente tenemos que acabar metidos en todos los clústeres directamente para seguir trabajando ahí en ese universo transversal. Pero hay otro tema que habéis comentado los tres, o por lo menos tanto Santiago como Pedro, utilizando una frase que yo he repetido antes con cierto aire jocoso, aquello del tamaño importa, pero que es verdad que en este caso es así. Decía Pedro, en este caso el tamaño importa en nuestro desarrollo futuro, como esa parte de la industria, tenemos que tener eso en cuenta, más allá de los enlaces de las cooperaciones y equipos cooperativos de los que hablaba Ana, que es otro nuevo sistema, pero sí, ahí tenemos un reto, ¿no? Vamos. Dale. Desde luego, ¿no? O sea, en un mercado global sin fronteras que vivimos desde hace muchos años, el tamaño es muy importante, y bueno, y comparándote con otros mercados como China, ¿no? Una startup china, pues imagínate, ¿no? Esa startup como es, al final sales ya con una fuerza que para conquistar el mundo, pues fíjate, ¿no? TikTok es una empresa china, ¿no? Que le ha plantado cara a Facebook, que parecía que era imposible tumbar, ¿no? Entonces yo creo que en España y en Europa, para mí el futuro de la industria en España pasa por Europa, y creo que ahí tenemos un problema muy grave porque no somos un ecosistema unido, y más allá de la unidad que tenemos que fomentar en Aragón, en
España pasa por Europa. O sea, yo creo que España sin Europa no es nada y al final todos tenemos que ser conscientes de que por la fuerza pasa por la unión y estratégicamente, sobre todo por la calidad de vida, porque creo que en España particularmente y en Europa en general es donde mejor se vive y al final pues bueno, tenemos que aprovechar eso también para construir un tejido empresarial potente y con volumen que nos permita eso pues combatir con mastodontes, ¿no? Como otras economías como la China, ¿no? Que al final que es y bueno, el problema que estamos viendo que están comprando empresas españolas, ¿no? Hace poco compraron un estudio de videojuegos Tequila Wars, que es un estudio de videojuegos, lo compró Tencent, ¿no? Creo que fue pues una empresa china, ¿no? Pues al final, por el tamaño que tenemos, pues en cuanto asomas un poco la cabeza, pues están siendo absorbidas por grandes mastodontes que todavía son más grandes. El tema del tamaño es... quiero decir que... Digo cosas que posiblemente no resulten políticamente correctas, pero a ver, el problema principal del tamaño de las empresas puede ser un especialista, como bien estaba diciendo, ser pequeño, especialista, tener un equipo lo suficientemente controlado en cuanto a que hagas cosas interesantes, porque realmente los equipos ahora de nuestro sector no funcionan porque yo tengo unos empleados que... Es que los empleados no solo quieren que económicamente, se da por hecho que económicamente las condiciones estarán bien, lo que quieren es participar en proyectos de un tamaño relevante. Y para trabajar en un proyecto de un tamaño relevante, pues viene una superproducción de donde sea, voy a poner Norteamérica porque es uno de los que viene y dice, estupendo, necesito 200 personas que se pongan en mi proyecto y tal. Y entonces tú tienes que tener 200 personas, tienes que tener la capacidad de tener 200 personas. Y si no la tienes, dicen, bueno, pues serás el mejor, me parece estupendo, pero yo no puedo organizar 20 aquí, 10 allí, 30 allí, esto es un lío, no puedo hacer eso. Entonces, el tamaño importa y el problema que estamos teniendo no ocurre solo con... Ocurre aquí y en otros casos también, en España, y lo decía bien Pedro, que realmente el problema es que a poco que destacas hay un momento en el que llega alguien con una billetera y dices, bueno, pues chico, vamos a dejarlo porque es que me está resultando tan difícil, y lo comentábamos también antes con Jesús, me está resultando tan difícil pasar de un tamaño pequeño a un tamaño grande, que para qué. Y entonces aquí lo que debería ocurrir, que pasa en China y en otros, es que, como en los árboles, hay que permitir que el árbol crezca con la protección suficiente como para que tenga un tronco lo suficientemente grueso como para que luego, bueno, luego le puedes empezar a quitar, vamos a empezar a quitarle, a lo mejor a quitarle un poco de ramas que le sobran o lo que haga falta, pero necesitas que el árbol sea un poco grande, y aquí la verdad es que el árbol se hace muy pequeño, todavía es muy pequeñito cuando realmente ya empiezas a pasar a penurias para mantenerte, y eso es lo que le pasa un poco a la industria audiovisual, pero que le pasa a otras industrias, que si no es un tema puramente industrial, donde la inversión es brutal y de repente tienes 300 tíos que haces ¡pum! Vale, pues entonces ya estás en marcha, pero claro, en una industria que empiezas, Pedro, ¿cuántos fundadores sois? Todos, ¿no? ¿Cuánta gente empiezas? Empiezas 2, 3 personas, vas creciendo 20, 25, 30, 40, claro, es que va creciendo muy despacio. Entonces, para mí el tamaño va en que realmente necesitas dar un salto cualitativo muy fuerte y muy rápido, y o bien lo proteges más, o bien, como estaba diciendo Pedro, que desde luego estoy de acuerdo, haces uniones. Dices, oye, antes de que venga otro vamos a unirnos tú y tú, y tú y tú, y tú y tú, y hacemos esa cooperación, que al final el clúster es algo que va en ese camino, ¿no? Pero sí, es importante tener un tamaño para poder atraer grandes producciones y que se te queden los profesionales que tenemos aquí. Si no es a través de la compra de la empresa, se va a través de la compra de las personas. Estoy de acuerdo. Le dejo a Ana porque como vamos a acabar ya, si aprovechamos... Nada, pero por apoyar dos cosas que habéis dicho. Una que me parece fundamental, puesto que nosotros, tanto desde Aragón como desde España como desde Europa, me parece mucho más importante ahora las uniones horizontales que las verticales. A nosotros nos ha pasado con grandes producciones, estamos inmersos en ellas. Esta que os he contado de Sin Límites son al final 2.000 planos que había que sacar en 3 meses. Es decir, o tienes un estudio de 1.000 personas con semejante cantidad de planos y con semejante trabajo que hay en cada plano, y eso solo lo pueden hacer los chinos o los indios, o en el caso que hemos apostado nosotros es apostar por la unión y abordar ese proyecto de una manera mucho más horizontal, no tan vertical como podría haber sido que lo hubieran abordado un estudio indio que obviamente tiene 1.500 empleados y están a destajo, o
o una empresa china que pasa exactamente lo mismo, con las que no puedes competir. Yo no puedo tener, cuando me llega una producción de esa magnitud, no puedo dar ese salto cualitativo, tengo que buscar esa unión por la que hay que pasar, que es un paso intermedio que me parece fundamental para hacernos fuertes en el sector ahora mismo, porque justamente el sector audiovisual ahora mismo está despegando. No sabemos hasta cuándo va a llegar este crecimiento, pero actualmente es uno de los que más demanda está teniendo. Las plataformas están creciendo muchísimo, se consume mucho. Hablando, por ejemplo, con Netflix, en muchos de los estrenos que hemos hecho, es estrenar. A veces se les solapan diferentes estrenos porque el público lo está demandando, y para eso hace falta un pulmón y una energía detrás muy fuerte, y tendríamos que estar ya preparados, y creo que ahora, para poder abordar todo eso, tenemos que pasar por la unión de diferentes empresas. Y al final la unión, además, está siendo una regla general, como decía Santiago, cada vez que tenemos un encuentro de empresas nos ocurre, y además te alimenta, ¿no?, de nuevas ideas y de nuevos retos. Solo me queda deciros que ha sido un placer, de verdad, escucharos a los tres, Ana Revilla, Pedro Lozano y Santiago Navarro, que nos han llegado. Yo estoy con el teléfono abierto, me imagino que vosotros no, y de vez en cuando sí, y han llegado incluso alguna enhorabuena por teléfono, porque la charla ha sido increíble, y escucharos, de verdad, es un placer, y abre la mente, que es lo que conseguís tanto los de ciencias como los de letras, cuando tenéis mentes maravillosas. Así que solo me queda dar las gracias a quienes nos han seguido, desde luego a COE Aragón por esta jornada que nos abre las cabezas y que nos plantea nuevos retos, y un aplauso para los tres. Muchísimas gracias. Y una fotito, ¿verdad, Carolina? Una foto. Bueno, muchísimas gracias.